El gran salón de asambleas del Imperio Calrati se extendía ante mí como las fauces de una bestia imposible. Todas las superficies cromadas y las esferas de luz flotantes proyectan sombras en direcciones que no deberían existir. Odiaba este lugar. Demasiada fanfarronería, demasiada bravuconería y muy poco sentido común para una sala supuestamente llena de las mentes militares más brillantes de la galaxia. Mi nombre es Vestar, y he estado cubriendo conflictos interestelares para la red de noticias galácticas durante casi 2 siglos. He visto imperios alzarse y caer, he presenciado cómo civilizaciones se destrozaban por recursos que quedaban obsoletos 3 siglos después, y he entrevistado a suficientes generales engreídos como para llenar una luna de tamaño mediano. Pero nada, absolutamente nada, podría haberme preparado para el circo absoluto que estaba a punto de desatarse. El general Corfax estaba de pie en el podio central, con sus 2,13 metros de altura, sus escamas azules captando la luz como si fuera una especie de guerrero poeta en lugar del charlatán burocrático que todos sabíamos que era. Había reunido a representantes de 47 especies para presenciar lo que él denominó una demostración de metodología de combate superior. En realidad, fue un capricho financiado por el ejército. Honorables delegados, comenzó Corfax, con su voz resonando a través de las matrices de traducción que flotaban en el aire como telarañas invisibles. Durante 3 años académicos, he entrenado al mejor guerrero que nuestra generación ha producido. Sarak de las Lunas Ardientes ha dominado 17 formas de combate. Puede calcular algoritmos de trayectoria mentalmente más rápido que la mayoría de las computadoras de las naves y nunca, ni una sola vez, ha sido derrotada en combate singular. Oh, allá vamos. Ya había escuchado este discurso antes. Distintos nombres, la misma sensación inflada de superioridad. Eché un vistazo alrededor de la habitación. El embajador torácico ya estaba dormido, y su aparato respiratorio emitía un sonido como el de un reciclador de aire averiado. El contingente preliano parecía ligeramente interesado, pero, claro, siempre parecían ligeramente interesados. Aparentemente, era un rasgo propio de la especie. Sarak dio un paso al frente, y tuve que admitir que era impresionante. 2,4 metros de puro músculo, antebrazos que se movían con precisión fluida y ojos que seguían el movimiento con una concentración depredadora. Su exoesqueleto había sido pulido hasta obtener un brillo de espejo, y la espada ceremonial sujeta a su espalda probablemente costaba más que mi salario anual. «Hay alguien». Corax continuó, abriendo los brazos de par en par en un gesto que gritaba falsa humildad. «Cualquiera de vosotros que crea que su campeón podría derrotar a mi alumno, cualquiera que se atreva a poner a prueba su tempel contra la perfección misma». El silencio que siguió fue más denso que el neutroneo. Nadie quería ofrecer a su gente como voluntaria para que fuera humillada públicamente. El embajador torácico resopló mientras dormía. El comunicador de alguien emitió un pitido y se apresuraron a silenciarlo como si acabaran de cometer un crimen de guerra. Entonces noté algo extraño. Allá atrás, donde estaba sentada la delegación humana, se alzó una mano. Sin dramatismos, sin aspavientos, simplemente levantando la mano como un estudiante que pide permiso para ir al baño. La delegación humana, ¿verdad? Habían sido admitidos en el Consejo Galáctico hacía apenas 15 ciclos. Todavía son, básicamente, bebés en el escenario cósmico. La mayoría de las especies no los tomaron en serio. Demasiado emocional, demasiado caótico, demasiado, bueno, humano. Libraron guerras por conceptos en lugar de recursos, crearon arte sobre su propia mortalidad y tenían la extraña tendencia a adoptar especies incompatibles como mascotas. Extraño se queda corto para describirlo. Corax entrecerró los ojos hacia atrás. Lo siento, ¿alguien se ofreció voluntario? La multitud se apartó ligeramente y pude ver por primera vez bien a la persona que había levantado la mano. Ella era pequeña. No solo pequeño para ser humano, sino realmente pequeño para ser humano. Tal vez de 1,65 metros de altura,
con el pelo oscuro recogido en un práctico moño y unos ojos que no reflejaban absolutamente ningún miedo. Llevaba lo que parecía un uniforme militar estándar. Nada ostentoso, nada de adornos innecesarios. Sí, general, dijo, y su voz se oyó con claridad a pesar de la distancia. Acepto tu reto. La sala estalló en lo que solo puedo describir como un parloteo confuso. Las distintas especies tienen diferentes maneras de expresar su incredulidad, pero de alguna forma todas lograron armonizar en una sinfonía universal de «me estás tomando el pelo». La expresión de Corfax fue algo complicado. Era la expresión de alguien que acababa de darse cuenta de que el universo tiene sentido del humor y él era el blanco de las bromas. Lo siento, pero creo que no entendí tu nombre. Teniente Maya Reeves, Fuerza de Defensa Terrana. Dio un paso al frente con una confianza que hacía olvidar que estaba rodeada de seres capaces de levantar pequeñas naves espaciales en press de banca. Y estoy aquí para responder a su pregunta. Teniente Reeves, dijo Corax, y pude oír la condescendencia que resumaba de cada sílaba. Si bien aprecio su entusiasmo, debo informarle que se trata de una demostración de combate de élite. Tu especie solo ha logrado recientemente viajar a velocidades superiores a la de la luz. Quizás no hayas comprendido la naturaleza de este desafío. Él estaba tratando de darle una salida. ¡Qué generoso! ¡Qué estupidez tan espectacular! Maya sonrió. No era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo y que elige activamente el caos. Lo entendí perfectamente, general. Preguntaste, ¿quién podría derrotar a tu alumno? Digo que puedo. El embajador torácico se despertó con un resoplido. ¿Qué me perdí? Un ser humano se acaba de ofrecer voluntario para una humillación ritual, murmuré. Mi implante de grabación está trabajando horas extras. Esto iba a ser un material. Supervivencia, constitucionalmente incapaces de retroceder ante un desafío. Muy bien, dijo Corfac. Y ahora ni siquiera intentaba ocultar su sonrisa. Protocolos de combate estándar. El primero en ceder o el primero en quedar incapacitado. Se prefiere el uso de la fuerza no letal, pero en el fragor de la batalla ocurren accidentes. Supongo que puedes firmar la exención de responsabilidad. Ya está firmado, dijo Maya, sacando una tableta. Lo envié hace 3 días cuando vi la lista del evento. Creo en estar preparado. Hace 3 días. Ella lo había planeado. La pequeña humana había entrado en aquella sala de reuniones con la firme intención de desafiar a la supuesta mejor guerrera de la galaxia, y había preparado su papeleo con antelación. Empezaba a sentir cariño por ella, como cuando uno disfruta viendo un meteorito dirigirse hacia un planeta. Hermoso, terrible y absolutamente inevitable. La arena se manifestó en el centro del salón. Proyecciones de luz dura que crean un espacio de combate de unos 50 m de diámetro. En los límites, los drones médicos automatizados cobraron vida con un zumbido, sus sensores ya escaneando en busca de posibles traumatismos. Las apuestas se abrieron inmediatamente. Los representantes galácticos pueden ser dignos en público, pero si se les acerca una oportunidad de juego, se convierten en niños hiperactivos. Comprobé las probabilidades. 800-1 contra el ser humano. Alguien iba a hacer una fortuna hoy. Probablemente no sea Maya. Los dos luchadores entraron en la arena. Serac realizó una rutina de calentamiento que parecía una danza interpretativa. Si la danza interpretativa consistiera en la demostración sistemática de 17 maneras diferentes de quebrar la columna vertebral de alguien, sus movimientos serían impecables. Cada golpe es una demostración perfecta de forma y poder. Maya, por el contrario, simplemente estiró los hombros y giró el cuello. Sin ceremonia, sin ostentación. Parecía que se estaba preparando para trotar suavemente. Cazas listos. Corfax pronunció un discurso que claramente demostraba su gusto por su papel de maestro de ceremonias. ¿Listo? Serac rugió, su voz como piedra de moler. Lista,
dijo Maya. Y noté algo extraño. Su frecuencia cardíaca, visible en los monitores médicos, era estable. Sin estridencias, sin una descarga de adrenalina, simplemente ritmos tranquilos y controlados. Comenzar. Sarak se movió como un rayo envuelto en escamas, cerrando la distancia en un instante. Su primer golpe fue alto, un golpe capaz de destrozar huesos reforzados. Maya no estaba allí. Se había movido, no hacia atrás, sino hacia un lado. Movimiento mínimo, máxima eficiencia, el tipo de movimiento que sugería que sabía exactamente a dónde iba ese golpe antes de que ocurriera. El segundo golpe llegó más rápido, un amago seguido de un barrido bajo que debería haber derribado a Mia. Maya saltó, no muy alto, lo suficiente para que la pierna pasara por debajo. Y al aterrizar, hizo algo que me dejó parpadeando confundido. Le dio una palmadita en el hombro a Sarak. Un ligero toque, casi amistoso. El estadio quedó en silencio. Sarak se quedó paralizado. Sus rutinas de combate claramente no incluyen qué hacer cuando tu oponente te da un golpecito cariñoso como si fueras una mascota. Etiqueta. Maya dijo, te toca. Oh, este ser humano tenía un deseo de muerte. Un deseo de muerte hilarante y fascinante, pero un deseo de muerte al fin y al cabo. Los ojos de Sarak se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. Lanzó un ataque combinado que yo había visto incapacitar a guerreros entrenados en segundos. 12 golpes en 3 segundos. Cada una apunta a puntos vitales con precisión quirúrgica. Maya los esquivó a todos. Sus movimientos eran económicos hasta el punto de ser artísticos. No estaba haciendo alarde, ni realizando grandes gestos dramáticos. Ella simplemente no estaba donde se producían los ataques, y de alguna manera, lo hacía parecer sin esfuerzo. Tu alumna es muy rápida, observó Maya, sin detenerse en ningún momento. Técnica realmente excelente. La forma es hermosa. ¿Estaba haciendo críticas constructivas durante el combate? La audacia fue impresionante. La expresión de Corfax había pasado de la autosuficiencia a la preocupación. Sarak, hay que reconocerlo, se adaptó rápidamente. Cambió de táctica, utilizando sus antebrazos para crear una abrumadora red de ataques que debería haber sido imposible de esquivar en el espacio limitado de la arena. Maya se agachó bajo un brazo, se deslizó junto a otro y, de alguna manera, terminó exactamente donde necesitaba estar, que aparentemente era justo en la guardia de Sarak. Antes de que nadie pudiera comprender lo que estaba sucediendo, Maya había golpeado a Sarak en la placa pectoral, justo encima de donde estaría el corazón humano. 2, contó Maya. La multitud volvía a hacer ruido, pero ya no era burla. Fue una mezcla de confusión e incredulidad. Hice zoom en el rostro de Maya. Ni siquiera respiraba con dificultad. Sarak rugió, disolviéndose toda pretensión de combate formal en pura agresión. La agarró con sus 4 brazos, un movimiento diseñado para aplastarla e inmovilizarla. Maya se agachó, rodó y se levantó detrás de ella. Otro golpecito, esta vez en la nuca. 3. Además, bajas la guardia izquierda cuando te comprometes a agarrar. Algo para reflexionar. Entrenamiento. Ella estaba entrenando a la alumna estrella de Corax mientras demostraba sistemáticamente que podía atacar a voluntad. El humano había convertido los consejos útiles en un arma. Sarak se giró sobre sí misma y, por primera vez, vi algo en sus ojos que nunca esperé ver. Frustración, tal vez incluso un atisbo de «Me rindo», dijo claramente. «No puedo atacar lo que no puedo predecir». La arena enloqueció. 47 especies estallaron en sus respectivas versiones de conmoción, y en varios casos, en ruina financiera, cuando las probabilidades de 800 a 1 se cumplieron a favor de exactamente 3 seres que habían sido lo suficientemente valientes o estúpidos como para apostar por el humano. Corax se quedó paralizado en el podio, su cuidadosamente construida demostración de superioridad desmoronándose a su alrededor como un castillo de arena en marea alta. Registré cada microconde de su expresión.
Esto se repetiría en los noticieros durante años. Maya se acercó a Sarak y le extendió la mano, un gesto humano de respeto. Tras un instante de vacilación, Sarak la tomó y se estrecharon la mano. La imagen del guerrero colosal y la diminuta humana, con las manos entrelazadas en señal de reconocimiento mutuo, se convertiría en una de las fotografías más icónicas de la historia galáctica moderna. Luchaste con honor, dijo Sarak, con una voz que denotaba un respeto genuino. ¿Cómo sabías dónde iba a atacar? Te observé practicar, dijo Maya simplemente. Durante 3 días, vi todas las grabaciones disponibles de tus sesiones de entrenamiento, tus combates de exhibición, revisé cada fragmento de video que pude encontrar. Eres increíblemente hábil, pero también increíblemente constante. Tienes patrones. Todos tenemos patrones. Ella había estudiado. La humana no había entrado aquí con un arma secreta ni tecnología avanzada. Simplemente había hecho su tarea, estudiado a su oponente y luchado con inteligencia en lugar de con fuerza bruta. En retrospectiva, era tan obvio que me dieron ganas de reírme de mí mismo por no haberlo visto venir. Corfax bajó del podio, rígido por la sorpresa. Se acercó a Mía con la expresión de alguien a quien le acaban de cambiar la perspectiva del mundo sin su consentimiento. Teniente Reeves, dijo, y su voz había perdido toda la condescendencia anterior. Creo que le debo una disculpa. No es necesario, dijo Maya, sacudiéndose el uniforme. Hiciste una pregunta sincera y te di una respuesta sincera. Aunque, si te interesa, con gusto hablaré sobre metodologías de entrenamiento con Sarak. La doctrina de combate humana podría complementar las técnicas Krati de maneras interesantes. No se estaba jactando, no se lo estaba restregando en la cara, solo ofrecía un intercambio táctico genuino. Como si fuera lo más natural del universo. La mujer acababa de humillar a uno de los generales más pomposos de la galaxia y avergonzar a su alumno estrella frente a 47 especies, y lo trataba como si fuera un amistoso entrenamiento. Me abrí paso entre la multitud, con la grabadora aún encendida. Teniente Reeves, Vestar, Red de Noticias Galácticas, ¿cómo supo que podía ganar? Maya se giró hacia mí y su sonrisa era cansada pero sincera. No lo sabía, pero llevo 15 ciclos oyendo que los humanos no pertenecemos a la comunidad galáctica. Que somos demasiado jóvenes, demasiado primitivos, demasiado agresivos. Pensé que ya era hora de que alguien demostrara que ser diferente no significa ser inferior. Puede que hagamos las cosas de forma poco convencional, pero eso no nos hace débiles. Y el estudio, la preparación, eso no es propio de los humanos, dijo. Es simplemente sentido común. Conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo, y todo eso. Puede que solo llevemos 15 ciclos con viajes a velocidad superluminosa, pero hemos estado luchando cada uno. Durante miles de años, nos hemos vuelto bastante hábiles para comprender cómo se mueven, piensan y luchan las personas. Resulta que esas habilidades se transfieren bastante bien entre especies. El embajador toraxiano había despertado por completo y exigía una explicación de lo sucedido. El contingente preliano estaba enfrascado en lo que parecía un debate filosófico o una coreografía sincronizada. A veces era difícil distinguirlo con los preliones, y Corfax se encontraba en medio de todo, observando a Mía con una expresión que oscilaba entre la vergüenza, el respeto y el cálculo. El embajador Fletcher finalmente llegó hasta Ma. Eso fue lo más valiente o lo más estúpido que he visto en mi vida, dijo. Todavía no estoy seguro de cuál de las dos. ¿No pueden ser ambas cosas? Preguntó Mía. La arena comenzó a disolverse. Las proyecciones de luz sólida se desvanecieron en el suelo. Los drones médicos escanearon a Maya y la declararon ilesa, lo que pareció decepcionarlos. Probablemente esperaban algo más emocionante que observar a alguien esquivar durante 10 minutos. Sarak ya estaba rodeada de otros guerreros, todos exigiendo saber cómo una humana de la mitad de su tamaño había predicho cada uno de sus movimientos. Entonces me di cuenta de algo.
Un grupo de humanos al fondo del salón, de aspecto militar por su porte, todos con leves sonrisas burlonas. No parecían sorprendidos. Ni un poco. Teniente, la llamé antes de que pudiera escapar. Una pregunta más. ¿Sabía su mando que iba a hacer esto? La sonrisa de Maya se tornó misteriosa. Digamos que cuando el general Corax anunció esta demostración, mi superior sugirió que sería una lástima que nadie le recordara a la galaxia que la humanidad tiene algo que aportar. Puede que también haya mencionado que tengo los sábados libres para sembrar el caos. Los humanos enviaron a Mer aquí sabiendo exactamente lo que haría. Y le habían dado el respaldo oficial justo para que fuera legítimo, manteniendo a la vez la negación suficiente para evitar un incidente diplomático si algo salía mal. Estos seres eran aterradores por su calculada imprevisibilidad. Y si hubieras perdido, insistí, habría perdido contra una guerrera excepcionalmente hábil en combate justo. Maya dijo, no hay nada de malo en eso, pero no vine aquí con la intención de perder. Se alejó, rodeada entonces por sus congéneres, que claramente intentaban no reírse demasiado fuerte en la sala de reuniones. Los distintos delegados comenzaron a dispersarse, redactando ya informes para sus mundos de origen sobre lo que habían presenciado. Los administradores de la quiniela parecían atónitos mientras procesaban los pagos. Envié mi reportaje a la cadena, asegurándome de incluir cada glorioso segundo de la grabación. El titular prácticamente se escribió solo. Una joven promesa humana derrota a un campeón galáctico mediante tácticas poco convencionales y un estudio minucioso. Sería visto billones de veces en cientos de mundos. Corfax permanecía solo en el podio, mirando el espacio donde su perfecta demostración se había derrumbado. Casi sentí lástima. Para él. Casi. Había entrado pensando que demostraría su superioridad, y en cambio, había aprendido una valiosa lección. Las suposiciones son peligrosas, y subestimar al oponente es un lujo que ningún verdadero estratega puede permitirse. Mientras recogía mi equipo, oí a Zarak hablando con un grupo de guerreros más jóvenes. La humana luchó con sabiduría, decía. Sabía que no podía igualar mi fuerza, así que ni lo intentó. Sabía que no podía igualar mi velocidad, así que se centró en el posicionamiento. Comprendió la arena, comprendió sus limitaciones y las convirtió en ventajas. Esto es lo que debemos aprender. Los guerreros más jóvenes escuchaban con suma atención, lo que probablemente no era el resultado que Corfax había previsto para ese día. Hablé con Maya una vez más antes de que saliera del salón. Teniente, extraoficialmente, ¿qué pensaba cuando levantó la mano? Reflexionó sobre la pregunta, pensativa. Sinceramente, pensé que alguien tenía que hacer algo, y bien podría ser yo. La galaxia sigue tratándonos como si fuéramos niños que se han colado en una conversación de adultos. Y sí, tal vez seamos relativamente jóvenes en comparación con otras civilizaciones que viajan por el espacio, pero eso no significa que no podamos contribuir. A veces, una nueva perspectiva es justo lo que se necesita. Aunque esa nueva perspectiva conllevara un riesgo personal significativo, especialmente entonces, dijo, mi abuelo solía decir que si no estás dispuesto a arriesgarte por lo que crees, entonces en realidad no lo crees. Creo que los humanos pertenecemos aquí. Creo que tenemos valor. Así que me arriesgué para demostrarlo. Se marchó entonces, desapareciendo entre los atestados pasillos del salón de actos. Me quedé allí un momento, asimilando todo lo que había presenciado. En 2 siglos cubriendo asuntos interestelares, había visto muchas sorpresas, pero esto era diferente. No se trataba solo de una victoria militar. Era una declaración, una afirmación de que los recién llegados estaban atentos y no serían ignorados ni tratados con condescendencia. Y la galaxia, quisiera o no, había recibido ese mensaje alto y claro. 3 días después de la actuación de Maya en el salón de actos, me encontré en el lugar más inesperado, un centro de entrenamiento humano en su mundo colonia de Terteranova. Conseguir el permiso para visitarlo había sido sorprendentemente fácil. Al parecer,
La fuerza de defensa terrana estaba perfectamente dispuesta. Me alegraron de que un periodista curioseara por sus operaciones, lo que debería haber sido mi primera señal de alerta de que algo interesante estaba a punto de suceder. Las instalaciones no parecían gran cosa desde fuera. Estructuras prefabricadas estándar, un perímetro de seguridad básico, nada que gritara instalación militar de élite. Pero claro, los humanos parecían especializarse en ocultar sus capacidades tras fachadas comunes. Probablemente era un rasgo de supervivencia de sus días previos a los viajes espaciales. La capitana Elena Vázquez me recibió en la entrada, una mujer de unos 40 años con una mirada firme que sugería que había visto cosas que harían que la mayoría de los seres se retiraran a tranquilos mundos agrícolas. Señor Vestar, bienvenido. No recibimos muchas visitas de la prensa galáctica. La mayoría de las especies asumen que somos demasiado primitivos como para que valga la pena estudiarnos. Los acontecimientos recientes sugieren que esa suposición necesita actualizarse, respondí. Mi matriz de traducción convertía mis chasquidos y silbidos en algo parecido al estándar galáctico. Su inquilino de la izquierda, Reeves, causó una gran impresión. La sonrisa de Vázquez era aguda. Maya tiene talento para eso. Vamos, le mostraré de qué se trata realmente esto. Me condujo. Recorrí las instalaciones y lo que vi me hizo replantearme todo lo que creía saber sobre la doctrina militar humana. Salas de entrenamiento donde los soldados practicaban contra oponentes holográficos que cambiaban de táctica en pleno combate. Cámaras de simulación que ejecutaban escenarios que abarcaban desde abordajes en condiciones de peligro cero hasta negociaciones con diplomáticos hostiles bajo fuego de francotiradores. En una sala, un grupo de humanos permanecía completamente inmóvil, con los ojos cerrados, aparentemente sin hacer nada. Entrenamiento de meditación, explicó Vázquez cuando me sorprendió mirándolos fijamente. Disciplina mental, regulación emocional, visualización táctica. La mitad del combate es física. La otra mitad consiste en mantener la mente lo suficientemente clara como para tomar decisiones inteligentes en medio del caos. La mayoría de las especies se centran principalmente en el acondicionamiento físico y el dominio de las armas. Observé que la mayoría de las especies no pasaron miles de años luchando entre sí por cada pedazo de tierra en su planeta natal, dijo Vázquez con franqueza. Aprendimos desde el principio que la mejor arma es la que llevamos entre las orejas. Todo lo demás son solo herramientas. Atravesamos un pasillo decorado con fotografías de humanos con diversos uniformes, de diferentes épocas, a juzgar por las variaciones en el equipo. Algunas imágenes los mostraban en poses de victoria, otras en los solemnes arreglos para el funeral. Vázquez se detuvo ante una foto en particular que mostraba a un grupo de soldados con lo que parecían armaduras antiguas, enfrentándose a una especie de enorme máquina de guerra. Batalla de Termópoli, hace 2500 años. 300 soldados resistieron el ataque de un ejército de cientos de miles durante 3 días. Todos murieron, pero demostraron algo importante. La superioridad numérica y el mejor equipo no garantizan la victoria. La voluntad, la estrategia y el conocimiento del terreno pueden superar obstáculos imposibles. ¿Ustedes celebran las derrotas?, pregunté, genuinamente confundido. Nosotros celebramos el valor y la brillantez táctica, independientemente del resultado. Esos soldados ganaron tiempo para que su civilización se preparara, se organizara y, finalmente, ganara una guerra que estaban perdiendo. A veces, una pequeña victoria importa más de lo que la gente cree. Ella siguió caminando y yo la seguí, absorto en mis pensamientos, repasando las implicaciones. Los humanos no solo estudiaron el combate. Estudiaron su filosofía, su psicología, sus patrones históricos. Convirtieron la guerra en una disciplina académica, analizando a lo largo de milenios de su propia y brutal historia. Entramos en lo que parecía ser un centro de mando. Varias pantallas mostraban flujos de datos, mapas tácticos y lo que parecían ser grabaciones de vigilancia de diversas ubicaciones. La galaxia.
Un joven humano, de unos 25 años estándar, estaba sentado frente a una consola central, moviendo los dedos con destreza sobre las interfaces holográficas. Teniente James Park, le presento a Vexar de la Red de Noticias Galácticas, dijo Vázquez. James, muéstrale a nuestra invitada en qué has estado trabajando. Park asintió y abrió un mapa táctico tridimensional. Tras el combate de la Teniente Reeves contra Zarak, hemos recibido solicitudes de 17 especies distintas que desean comprender la metodología de combate humana. Así que he estado preparando informes de análisis. La pantalla mostraba el combate de Zarak desglosado al detalle. Cada movimiento registrado, cada punto de decisión resaltado, nubes de probabilidad que mostraban las alternativas que Mia podría haber tomado en cada momento. La Teniente Reeves tuvo aproximadamente 247 puntos de decisión durante el enfrentamiento. En cada uno, eligió la respuesta óptima basándose en los patrones establecidos de Zarak. Pero aquí viene lo interesante. Manipuló la pantalla. Y de repente, estaba viendo docenas de otros escenarios de combate, todos con diferentes guerreros de distintas especies. Hemos estado estudiando la doctrina de combate galáctico durante 15 ciclos desde que nos unimos al Consejo. Cada exhibición pública, cada video de entrenamiento, cada manual táctico al que pudimos acceder. ¿Quieren saber qué descubrimos? Muchísimo. La mayoría de las especies galácticas luchan como siempre lo han hecho, continuó Park. Desarrollan una doctrina, la perfeccionan a lo largo de generaciones y se aferran a ella, lo cual tiene sentido si eres la potencia dominante en tu región y nadie cuestiona tus métodos, pero también te hace predecible. Los humanos, en cambio, nunca hemos tenido ese lujo. Cada pocos siglos, alguien desarrolla un arma o táctica nueva que vuelve obsoletas las antiguas. Así que hemos aprendido a adaptarnos constantemente. Eso nos ha hecho muy buenos en el reconocimiento de patrones y el desarrollo de contraestrategias. La pantalla cambió de nuevo, mostrando proyecciones de combate. Según nuestro análisis, la Teniente Reeves tenía aproximadamente un 78% de probabilidad de victoria contra Zarak incluso antes de que comenzara el combate, suponiendo que ejecutara su estrategia correctamente, cosa que hizo. ¿Calculaste las probabilidades? Pregunté atónito antes de la pelea. Por supuesto, dijo Vázquez. ¿Crees que enviamos a Maya ahí? ¿Ciego? Sabíamos que podía ganar. Ese era precisamente el objetivo. El general Corfax necesitaba que alguien le bajara los humos a su ego desmesurado, y nosotros necesitábamos demostrar que la humanidad merece respeto. 2 problemas, una solución. La calculada audacia era impresionante. ¿Y si tus cálculos hubieran sido erróneos? Entonces Maya habría luchado bien, habría perdido con honor y habríamos aprendido algo valioso sobre nuestros métodos analíticos, dijo Park encogiéndose de hombros. Todo resultado tiene su utilidad si uno está dispuesto a aprender de él. Se abrió una puerta y entró Maya, con un aspecto mucho más relajado que la última vez que la vi. Vestía ropa informal en lugar de su uniforme y llevaba lo que parecía ser un recipiente con alguna bebida. Capitán, acaban de llegar los datos de la exhibición de artes marciales de Prelian. Creo que ya he encontrado la debilidad en sus rotaciones defensivas. Maya, acabas de regresar del salón de actos hace 3 días. Tómate un descanso. Los descansos son para quienes no se divierten, respondió Maya, y entonces me vio. Oh, hola, señor Vestar. ¿Disfrutando de su visita? Ha sido esclarecedora, dije con cautela. Empiezo a comprender que su victoria fue mucho más calculada de lo que parecía. Todo lo que hacemos está calculado, dijo Maya, acomodándose en una silla y dando un sorbo a su bebida. Eso no significa que no sea también auténtico. Realmente quería demostrar que la humanidad pertenece a la comunidad galáctica. El hecho de que primero hayamos utilizado modelos de probabilidad solo significa que somos sensatos en la forma en que demostramos las cosas.
Sonó una alarma suavemente y la atención de todos se dirigió rápidamente a la pantalla principal. Solicitud de comunicación marcada como urgente del mando militar de Caldrati. Vázquez lo aceptó y el rostro del general Corax se materializó en una proyección holográfica. Tenía un aspecto diferente al que tenía en el salón de actos. Menos pomposo, más reflexivo, y también significativamente más cansado. Capitán Vázquez, me han dicho que usted es el oficial al mando del teniente Reeves. Soy el general. ¿Qué podemos hacer por usted? Corfax guardó silencio un momento, claramente debatiéndose con algo interno. He dedicado los últimos 3 días a revisar la interacción entre mi estudiante y su oficial. También he revisado los análisis tácticos que su gente ha estado distribuyendo. Resulta evidente que el Imperio Calray ha cometido un importante error estratégico. ¿Qué error sería ese?, preguntó Vázquez, con un tono cuidadosamente neutral. Partíamos de la base de que, debido a la juventud de la humanidad en la comunidad galáctica, carecíais de experiencia en la guerra. No logramos investigar su historial real, sus capacidades reales. Esto fue una tontería. Hizo una pausa y luego continuó con un esfuerzo visible. Me gustaría solicitar un intercambio de formación formal. Los guerreros Calrati se beneficiarían de la exposición a la flexibilidad táctica humana, y creo que los humanos podrían beneficiarse del entrenamiento de fuerza y resistencia Caldrati. Sería mutuamente beneficioso. La habitación quedó en completo silencio. Esto fue enorme. El Imperio Calrati fue una de las potencias militares más influyentes de la galaxia conocida. Un intercambio formal de entrenamiento legitimaría la doctrina militar humana de maneras que una docena de demostraciones en el salón de actos no podrían lograr. Vázquez miró a Maya, quien asintió levemente. General Corfax, la Fuerza de Defensa Terrana se sentiría honrada de participar en dicho intercambio. Creo que tenemos mucho que aprender el uno del otro. Excelente. Haré que mi equipo coordine los detalles con el suyo. Corfax miró directamente a Maya. El teniente Reeves Sarak ha solicitado específicamente que usted sea incluido en el programa de intercambio. Ella desea comprender cómo predijiste sus movimientos con tanta precisión. Maya sonrió. Estaría encantado de trabajar con ella, general. Es una guerrera excepcional. Creo que podríamos desarrollar algunas técnicas combinadas interesantes. Tras la desconexión de Corax, la sala estalló en una celebración controlada. Park ya estaba consultando datos logísticos, de planificación, transporte y programación. Otros oficiales a los que no había prestado atención comenzaron a hablar sobre las posibilidades del plan de estudios. Estos humanos podían pasar del análisis táctico a la coordinación diplomática en segundos, tratando ambos aspectos como igualmente importantes en su operación. Esto es lo que querías desde el principio, ¿verdad? Le pregunté a Vázquez. El desafío, la demostración, todo estaba diseñado para llegar hasta aquí. No específicamente aquí, admitió. Pero sabíamos que si Maya ganaba, obligaría a otras especies a tomarnos en serio. Una vez que empezaron a prestar atención, pudimos iniciar intercambios reales, alianzas reales. La galaxia posee recursos, conocimientos y experiencia increíbles. Seríamos tontos si no aprendiéramos de ello. Pero también tenemos cosas que ofrecer. Reflexiones desde nuestra historia particular. El intercambio tiene que ser bidireccional, ¿o no será más que otra forma de colonización? Pensé en eso. La mayoría de las especies o bien intentaban dominar a los recién llegados o los ignoraban por completo. Los humanos no hacían ninguna de las dos cosas. Exigían reconocimiento al tiempo que ofrecían una colaboración genuina, defendiendo sus intereses sin dejar de estar abiertos al aprendizaje. Era un equilibrio delicado, y parecían manejarlo con una habilidad extraordinaria. ¿Puedo preguntarte algo?, le dije a Maya. ¿Qué pensabas que iba a pasar cuando levantaste la mano en ese salón de actos? Se recostó, pensativa. Sinceramente, pensé que o ganaría y dejaría algo claro,
o perdería y demostraría que estamos dispuestos a intentarlo de todos modos. En cualquier caso, era mejor que quedarnos atrás fingiendo que no teníamos opiniones. Mi abuela huyó de una guerra en la tierra, caminó 300 metros hasta ponerse a salvo con sus hijos a cuestas. Solía decirme que el silencio solo es oro si no tienes nada que valga la pena decir. Nosotros tenemos mucho que decir. Una alerta volvió a sonar, esta vez indicando solicitudes entrantes de otras 6 especies, todas preguntando sobre metodologías de entrenamiento humano o solicitando sus propios programas de intercambio. Park pareció ligeramente asustado mientras intentaba organizar las respuestas. Capitán, vamos a necesitar más personal y posiblemente más instalaciones, y definitivamente más horas al día. Bienvenido al éxito, teniente, dijo Vázquez secamente. Todos quieren lo que usted tiene hasta que se dan cuenta de que viene con trabajo de verdad. Se volvió hacia mí. Señor Bestar, puedes documentarlo si quieres. De hecho, lo fomento. Cuanto más comprenda la galaxia a la humanidad, menos malentendidos tendremos en el futuro. No nos interesa ser misteriosos ni temidos. Simplemente queremos ser reconocidos como socios capaces. Durante las siguientes horas, observé cómo los humanos coordinaban su respuesta al repentino interés galáctico. Eran eficientes, organizados y sorprendentemente diplomáticos dada su reputación de franqueza. Rechazaron las solicitudes de 3 especies cuyos gobiernos tenían antecedentes de explotación de programas de intercambio, lo hicieron de manera cortés pero firme, y ofrecieron acuerdos alternativos que protegían sus intereses al tiempo que mantenían las relaciones. Fue una sofisticada estrategia estatal disfrazada de administración militar, y tuve que admirar la ejecución. Cayó la noche en Terranova, y las 2 lunas gemelas del planeta se alzaron sobre el centro de entrenamiento. Maya me acompañó hasta la zona de salidas donde me esperaba mi transporte. El mundo colonial era más tranquilo que la mayoría de las instalaciones militares que había visitado. Los humanos se movían con determinación, pero sin la rígida formalidad común en las fuerzas armadas de otras especies. Antes de que te vayas, dijo mamá, quiero asegurarme de que entiendas algo. Lo que ocurrió en el salón de actos no tenía como objetivo demostrar que los humanos son superiores a otras especies. Se trataba de demostrar que no somos peores. Hay una diferencia. No estoy seguro de que todos vean esa distinción, respondí. Entonces ayúdalos a verlo, dijo sencillamente. Eres periodista. Cuenta la historia con precisión. No humillamos a Zarak. La desafiamos a crecer y ella aceptó ese desafío con honor. Corax no fue destruido por lo sucedido. Se le brindó la oportunidad de ampliar su perspectiva y la aprovechó. Esa es la verdadera historia. No se trata de superioridad humana, sino de la insistencia humana en ser incluida en la conversación. Activé mi lanzadera. Los motores cobran vida con un zumbido. En mi opinión, teniente, creo que lo ha conseguido. La galaxia sin duda está teniendo una conversación sobre la humanidad ahora mismo. Bien, dijo ella. Ese es el primer paso. El segundo paso es asegurarse de que sea una conversación y no una conferencia. Todavía estamos aprendiendo esa parte. El transbordador despegó y vi cómo las instalaciones se iban empequeñeciendo bajo mis pies. Terranova no era la colonia humana más grande, ni su mundo más desarrollado, pero representaba algo importante. Era la prueba de que se estaban extendiendo, creciendo y estableciendo como elementos permanentes en la civilización galáctica. Mi comunicador me notificó un mensaje entrante de mi editor. Las imágenes del salón de actos habían batido récords de audiencia. 40.000 millones de seres en 200 mundos habían presenciado el desafío de Mera, y los análisis posteriores estaban generando innumerables debates sobre doctrina de combate, intercambio cultural y el papel de las nuevas especies en las estructuras de poder establecidas. Llevaba 2 siglos cubriendo asuntos galácticos y nunca había visto un solo acontecimiento generar tanta discusión. Por lo general, la gente miraba, asentía y seguía con su vida. Pero algo en el desafío de Maya había resonado en mí.
Tal vez fue la audacia. Tal vez fue la habilidad. Tal vez se trataba simplemente de la satisfactoria historia de un desvalido que supera todas las expectativas. O tal vez, pensé mientras Terranova desaparecía detrás de mí, fue porque todos reconocieron un poco de sí mismos en ese momento. Todas las especies habían sido recién llegadas alguna vez. Todas las civilizaciones se han enfrentado al escepticismo, han necesitado demostrar su valía, han luchado por el reconocimiento. Los humanos simplemente lo hacían de forma más pública, con más audacia y con mejor preparación que la mayoría. De vuelta en la estación de la Red de Noticias Galácticas, edité mi informe completo. No solo las imágenes de la pelea, sino el contexto, las instalaciones de entrenamiento, el enfoque analítico, la cuidadosa diplomacia oculta tras la aparente temeridad. La galaxia necesitaba comprender que el éxito de la humanidad no fue suerte ni accidente. Fue el resultado de una estrategia deliberada aplicada por personas que habían pasado miles de años aprendiendo a sobrevivir en un universo hostil. El informe se difundió en todas las principales redes de información. En cuestión de horas, comenzaron a llegar las respuestas. Algunas especies quedaron impresionadas, otras se sintieron amenazadas. Algunos sugirieron que los humanos eran peligrosos precisamente porque eran muy adaptables. Pero todos hablaban, todos interactuaban, y eso era precisamente lo que los humanos querían. 3 semanas después, recibí una invitación para cubrir el primer intercambio de entrenamiento humano en Cray. El evento se desarrollaba en un mundo neutral, con observadores de una docena de otras especies vigilando cómo encajarían las dos doctrinas. Acepté inmediatamente. Esto era historia en directo, y yo lo presenciaba. En primera fila. Las instalaciones de cambio eran impresionantes. Una construcción conjunta que combina los principios arquitectónicos de Caldrati con modificaciones prácticas humanas. Sarak y Maya se encontraban en el centro de un recinto de demostración, rodeados de guerreros de ambas especies y observadores de toda la galaxia. Demostraremos técnicas combinadas, anunció Sarak, con la voz que reflejaba la cadencia formal de las presentaciones oficiales, aprovechando la fuerza Caldrati y la adaptabilidad humana para crear nuevos enfoques en escenarios de combate. Se mudaron juntos y fue hermoso. El poder de Sarak complementaba la precisión de Mera. Donde el guerrero Caldrati proporcionaba una fuerza abrumadora, el humano aportaba precisión en el ataque. Evidentemente, habían estado practicando, desarrollando un lenguaje de movimiento compartido que trascendía sus diferencias físicas. Pero más que las técnicas en sí, lo que me impactó fue la actitud. Sarak no aceptaba de mala gana las aportaciones humanas. Lo estaba incorporando con entusiasmo, reconociendo que la perspectiva diferente de Maya hacía que sus propias habilidades fueran más efectivas. Y Maya no pretendía reemplazar los métodos Caldrati. Buscaba maneras de mejorarlas para añadir opciones y flexibilidad. Fue una colaboración en estado puro, y los observadores tomaban notas detalladas. Tras la demostración, me reuní con ambos guerreros. ¿Qué se siente al estar haciendo historia? Yo pregunté. Las mandíbulas de Sarak encajaron. Lo que había aprendido era diversión. Cada instante hace historia. Reportero. Simplemente nos aseguramos de que este momento haga historia positiva en lugar de una historia derrochadora. Lo que ella dijo, añadió Maya. Además, esto es mucho más divertido que estar sentado en salas de reuniones. Prefiero aprender nuevas técnicas que redactar informes sobre aplicaciones tácticas teóricas. Su oficial al mando podría no estar de acuerdo con esa evaluación de prioridades. Observé. La capitana Vázquez sabe dónde encontrarme si necesita que presente informes, dijo Maya con una sonrisa. Hasta entonces, estoy justo donde debo estar, haciendo exactamente lo que se supone que debo hacer. Tender puentes, aprender nuevas habilidades y demostrar que las diferentes especies, trabajando juntas, logran más que cualquier especie por sí sola. Era un sentimiento hermoso. Y lo que es más importante, lo estaban viviendo. El intercambio humano Caldrati se expandiría con el tiempo para incluir a otras 8 especies,
creando las bases de lo que se convertiría en el Instituto Táctico Galáctico. 3 años después, Maya llegaría a comandar esa institución, trabajando junto a Zarak y representantes de docenas de mundos. Pero eso es adelantarse a la historia. En ese momento, de pie en las instalaciones del intercambio, observando a 2 guerreros de orígenes completamente diferentes crear algo nuevo juntos, comprendí lo que la humanidad realmente aportaba a la galaxia. No tecnología superior, ni fuerza abrumadora, ni sabiduría ancestral, sino la firme convicción de que todos tenían algo valioso que aportar, combinada con la voluntad de trabajar para demostrarlo. El general Korak se acercó, observando las demostraciones con una expresión que podría haber sido de orgullo. Reportero Vestar, quería agradecerte tu cobertura de los últimos acontecimientos. Tu análisis ha sido imparcial, lo cual es más de lo que esperaba tras la humillación que sufrí en el salón de actos. No fue humillación, general, dije. Fue una lección. Hay una diferencia, rió. Un sonido como de rocas triturando. Quizás has pasado demasiado tiempo con los humanos. Empiezas a sonar como ellos, encontrando el lado positivo de las derrotas. ¿Es una derrota si se gana más de lo que se pierde? Una pregunta filosófica para seres con más tiempo que yo, dijo. Pero diré esto, agradezco que los humanos eligieran la demostración en lugar de la dominación. Una especie con sus capacidades analíticas y su adaptabilidad podría ser peligrosa si quisiera. En cambio, ofrecen colaboración. Eso habla bien de su carácter. No se equivocaba. Los humanos habían demostrado que podían superar las doctrinas militares establecidas, que podían predecir y contrarrestar tácticas perfeccionadas durante siglos. Si hubieran querido explotar esa ventaja, usar sus habilidades para la conquista en lugar de la colaboración, la galaxia se habría enfrentado a una amenaza considerable. En cambio, habían elegido el camino más difícil del crecimiento mutuo. Al entregar mi informe final sobre el programa de intercambio, incluí una predicción. En una generación, las tácticas humanas serían de estudio estándar en los ejércitos de toda la galaxia. No porque los humanos hubieran conquistado a nadie, sino porque habían convencido a todos de que sus métodos tenían un valor digno de aprender. Habían triunfado mediante la demostración, la preparación y la simple audacia de levantar la mano cuando alguien preguntaba quién podía afrontar un desafío. Y, en verdad, pensé mientras transmitía el informe, eso era lo más humano posible. Ante un universo que los subestimaba, no se quejaron ni se retiraron. Simplemente trabajaron más duro, demostraron su valía con mayor rigor y convirtieron a los escépticos en aprendices. Era frustrante, admirable y absolutamente imparable. La galaxia aún estaba aprendiendo lo que significaba tener a la humanidad como miembros de pleno derecho. Pero gracias a una teniente que levantó la mano en el momento preciso, ese proceso de aprendizaje se estaba dando a través de la cooperación en lugar del conflicto. Los historiadores del futuro probablemente marcarían el desafío de Mia como un punto de inflexión. El momento en que la humanidad dejó de ser la torpe recién llegada, y comenzaron a ser reconocidos como valiosos colaboradores. Yo, simplemente, estaba agradecido de haber estado allí para documentarlo. 200 años cubriendo asuntos galácticos y por fin había presenciado algo genuinamente nuevo. No una guerra, no una conquista, no el auge y la caída de imperios, solo un simple ser humano demostrando algo sencillo. Nunca subestimes a alguien dispuesto a investigar y nunca asumas que ser diferente significa ser inferior. La galaxia había aprendido esa lección, y de alguna manera, todos salimos beneficiados.